Buenos días, profe. El chat está deshabilitado. Listo, muchas gracias. Ahí ya puedo escribir. Siguen sin saludar. Es increíble. Bueno, la semana pasada o la última clase habíamos visto ya todo lo que tenía que ver con mitosis y el ciclo celular, ¿ya? Y entonces nos tocaba empezar a ver todo lo que tiene que ver con el proceso de meiosis, que es más bien el proceso que se encarga de reducir la cantidad de material genético a la mitad para poder producir gametos que luego den origen, ¿no es cierto?, durante el proceso de fecundación o fertilización a individuos nuevamente diploides, ¿no es cierto?, a cigotos diploides. Entonces, habíamos visto que este proceso, ¿no es cierto?, en el caso de los seres humanos es un proceso que ocurre en las gónadas, tanto en los testículos como en los ovarios. El día de ayer las personas que pudieron hacer la práctica vieron, ¿no es cierto?, el proceso de meiosis en plantas, en las anteras, que son el equivalente, ¿no es cierto?, a las gónadas masculinas, son los órganos que se encargan de producir los gametos masculinos en las plantas, que en este caso están constituidos, ¿no es cierto?, por los granos de polen. Y eso es lo que van a poder ver los demás el día de mañana. Entonces, el proceso de meiosis, como yo les había indicado, es bastante parecido a la mitosis, con la diferencia de que en realidad en este caso no hay solamente una división de material genético, sino que el material genético va a pasar por dos procesos de división, ¿ya? En el primer proceso de división, vamos a tener exactamente las mismas fases que la mitosis, ¿no es cierto? Profase, metafase, anafase y telofase, pero en la metafase 1, o sea, en la metafase que corresponde a la primera división de la meiosis, los que se van a alinear en la placa metafásica son los pares de cromosomas homólogos. En este caso se alinean los pares de cromosomas homólogos y esta es una diferencia crucial con la mitosis. En la mitosis, en la placa metafásica, los cromosomas se alinean de manera aleatoria sin aparearse entre cromosomas homólogos, pero en la meiosis, ¿no es cierto?, vamos a tener que el par de cromosomas 1, ¿no es cierto?, van a estar juntos, el par de cromosomas 2 van a estar juntos y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y en el caso de los humanos, vamos a tener los 23 pares de cromosomas homólogos alineados en la placa metafásica y entonces en esta primera división lo que se va a separar, ¿no es cierto?, entre las dos células hijas que resultan aquí es los pares de cromosomas homólogos, ¿ya? Luego hay un periodo cortito, hay como una interfase chiquita en la meiosis y una vez que esta interfase pequeña, que solamente comprende una fase de crecimiento celular, no hay síntesis de material genético, se arranca con la meiosis 2, ¿ya? En la meiosis 2 sí tenemos un proceso de división celular similar al de la mitosis. Entonces, en la placa metafásica de la meiosis 2 se van a alinear los cromosomas de manera aleatoria en la placa metafásica y entonces aquí lo que va a ocurrir es que las cromátidas hermanas son las que se separan para dar origen a las células hijas y entonces en este caso, a partir de una célula germinal, nosotros ya no tenemos dos células como en el caso de la mitosis, sino que vamos a terminar con 4 células hijas, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos dos divisiones de material genético. Hay una pequeña interfase sin síntesis, o sea, sin duplicación del material genético. Eventualmente, dependiendo de las especies, al final de la primera división meiótica, puede haber citoquinesis o no de las dos células hijas que se forman aquí, o en algunas especies, ¿no es cierto?, las dos células hijas permanecen conectadas, como ustedes pudieron ver el día de ayer. Y al final, sí, de la telofase 2, hay un proceso de citoquinesis que se encarga ya de dividir, ¿no es cierto?, a las 4 células hijas que se forman por el proceso de
meiosis, ¿ya? Entonces, todas estas fases son bastante similares a lo que ocurre en la mitosis en cuanto a los procesos o pasos que tienen que ocurrir con los demás componentes de la célula aparte del material genético. Entonces, en la profase de la meiosis 1, en la profase 1, tenemos igualmente desintegración de la membrana nuclear, ¿no es cierto? La envoltura nuclear se va a desintegrar, se va a separar. El material genético, en este caso, ¿no es cierto?, empieza a condensarse y empiezan, ¿no es cierto?, a formarse los cromosomas. Y en este caso, las cromátidas hermanas, ¿no es cierto?, de cada cromosoma, son las cromátidas, las copias, ¿no es cierto?, de cada cromosoma van a permanecer unidas por el centrómero y el citoesqueleto en esta fase, ¿no es cierto?, se desintegra y empieza a organizarse desde los centrosomas, ¿no es cierto?, para formar la red de microtúbulos que forman el uso de la meiosis en este caso, ¿ya? Una cosa importante y una diferencia con la mitosis es que aquí los cromosomas homólogos, una vez condensados, ya empiezan a parearse y a juntarse, ¿ya? Y en este caso, en esta fase ocurre lo que se conoce como entrecruzamiento o sinapsis, y entonces vamos a ver que los cromosomas homólogos aquí tienen la capacidad de intercambiar material genético, ¿ya? Entonces, esto está dado porque cuando los cromosomas homólogos, o sea, por ejemplo, el par 1, el par 23, el par 18, se juntan, ¿no es cierto?, forman en realidad lo que se conoce como una tétrada, ¿ya? Son una tétrada, quiere decir que tienen 4 unidades. Esto está dado porque cada cromosoma homólogo está formado por 2 cromátidas hermanas, entonces si contamos las cromátidas, tenemos 4 cromátidas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, los cromosomas homólogos se van a parear. Las cromátidas hermanas de cada uno de estos cromosomas, del azul que viene de la madre y el rojo que viene del padre, permanecen unidos, ¿no es cierto?, por el centrómero. Y luego, entre los 2 cromosomas homólogos se forma una unión que no es permanente, pero está mediada por unas proteínas que se conocen como coecinas, que forman como un enrejado para mantenerles unidos, ¿ya? Cuando entonces los 2 cromosomas están unidos por esta red de coecinas, se constituye lo que se conoce como el complejo sinaptonémico, ¿ya? Entonces es el conjunto de cromosomas más las proteínas para formar esta tétrada. Entonces ustedes pueden ver que estas proteínas están intercaladas, si se puede decir, ¿no es cierto?, entre las cromátidas de cada uno de los cromosomas que conforma la tétrada, ¿ya? Y aquí va a ocurrir lo que se conoce como recombinación o sinapsis. Entonces, cuando los cromosomas homólogos se aparean, como ustedes ven aquí no vemos este evento de recombinación. Aquí en estos cromosomas no hay intercambio de material genético, pero en la siguiente diapositiva podemos ver que, por ejemplo, en el momento en que los cromosomas homólogos se aparean, eventualmente los cromosomas pueden tener las cromátidas entrecruzadas entre sí. Los puntos en donde las cromátidas hermanas se cruzan se conocen como quiasmas, o sea, son los sitios de contacto entre los cromosomas entre los cromosomas homólogos, y los quiasmas permanecen, estos puntos de contacto permanecen en los cromosomas hasta que la meiosis alcanza la fase de anafase, ¿ya? Entonces es como que los cromosomas se entrecruzan las piernas, es como si ustedes cruzaran las piernas, ¿no es cierto? El punto de cruces del quiasma, y eventualmente los cromosomas ahí pueden romperse e intercambiar fragmentos enteros de cromosoma. Entonces aquí en esta diapositiva podemos ver que ya ha habido, ¿no es cierto?, un intercambio. Hay una porción del cromosoma rojo que está presente en el cromosoma azul y una porción del cromosoma azul está presente en el cromosoma rojo.
Lo importante aquí es que como son cromosomas homólogos, ¿no es cierto? Los quiasmas ocurren exactamente en la misma posición para ambos cromosomas homólogos, entonces los pedazos de material genético que se intercambian son exactamente los mismos. En este caso sería, ¿no es cierto?, un tipo especial de translocación de material genético de un cromosoma a otro. Y entonces, si bien es una mutación que eh, no provoca consecuencias catastróficas, por ejemplo, porque los genes no se cortan, no cambia el tamaño, no cambia el número de pares de bases, pero sí se produce variabilidad genética, porque probablemente en el cromosoma que proviene del padre haya un alelo determinado para un gen específico y en el cromosoma que proviene de la madre está presente el otro alelo. Por ejemplo, la mamá tiene los ojos azules, el papá tiene los ojos verdes y en el momento que hay entrecruzamiento, ¿no es cierto?, se producen nuevas combinaciones. Entonces ustedes pueden terminar siendo no de ojos azules y pelo lacio como su papá, pero tener ojos azules y pelo rizado como su mamá, ¿ya? Entonces, en estos momentos donde ocurre la recombinación, se genera variabilidad genética y es uno de los mecanismos que está detrás, ¿no es cierto?, de toda la variación que genera evolución cuando estas mutaciones se acumulan a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces, este evento de recombinación es un evento que es propio de la profase 1 de la meiosis, pero los cromosomas homólogos permanecen, ¿no es cierto?, entrecruzados más o menos hasta la anafase, que si ustedes se acuerdan, es la fase en la que los cromosomas empiezan a separar, ¿no es cierto? Entonces, en la metafase 1, o sea, en la metafase de la primera división de la meiosis, los cromosomas homólogos se van a alinear en la placa metafásica, ¿ya? Entonces, aquí les estamos viendo alineados y lo importante aquí es que entonces, como se van a alinear, ¿no es cierto?, estando juntados en las tétradas, eso quiere decir que siempre hay un cromosoma que está apuntando hacia una célula hija y el otro cromosoma de ese mismo par apunta hacia la otra. Entonces, eh, los cromosomas homólogos en esta fase permanecen unidos todavía por la red de coecinas, ¿no es cierto? Y en esta fase, los cromosomas homólogos se van a unir a la red de microtúbulos a través de los kinetocoros. Si ustedes se acuerdan lo que vimos en la clase pasada con respecto a la meiosis, ¿no es cierto? Los kinetocoros era como la cara externa de las rodillas del cromosoma, donde justamente los cromosomas se van a unir a los haces de el uso de la meiosis, en este caso mediante proteínas motoras, ¿no es cierto? Entonces, en esta fase, los cromosomas homólogos todavía están unidos entre sí, todavía hay la red de coecinas, ¿no es cierto?, manteniendo a los cromosomas homólogos unidos. Eventualmente aquí, por ejemplo, ya ha habido intercambio genético, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Y se alista todo para que los pares de cromosomas homólogos se separen en la siguiente fase, que es justamente la anafase. ¿Ya? Una cosita que me olvidé de decirles, perdón, regresando, es que aquí tienen justo ustedes ilustrado cuál es la diferencia entre la metafase 1 de la meiosis y la metafase de la mitosis. En la metafase 1 de la meiosis son los cromosomas homólogos los que se van a separar, ¿ya? Mientras que en la metafase de la mitosis, lo que se separa son las cromátidas hermanas, ¿ya? Entonces, esta es la manera en la que se marca una primera diferencia entre la mitosis y la meiosis, ¿ya? Y como los cromosomas homólogos se alinean de manera, como quien dice, randómica, ¿no es cierto?, a lo largo de la placa metafásica, ustedes para el par 1, por ejemplo, pueden entender que el cromosoma que viene de la madre va a estar alineado hacia esta célula y el del padre hacia esta célula. El cromosoma 2 puede tener invertido eso, ¿no es cierto? Va a ser el cromosoma del padre el que va a venir para acá y el cromosoma de la madre el que va a venir para acá. Y entonces siempre tienen posibilidades, ¿no es cierto?, de a qué lado, a qué célula hija se va a heredar qué cromosoma, ¿ya? Como nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿no es cierto? Tenemos 23 pares.
nosotros vamos a tener un número determinado de combinaciones posibles que se pueden dar en este momento, dependiendo de a qué lado de la placa metafásica en la metafase 1 estuvieron orientados los cromosomas, ¿ya? En la anafase 1, aquí, si ustedes se acuerdan, en la mitosis se separaban las cromátides hermanas, pero en la meiosis lo que se va a separar son los cromosomas homólogos, ¿ya? Entonces, en esta fase, la red de coecinas, ¿no es cierto?, que mantenía la tétrada unida para formar el complejo sinaptonémico, se desintegra, ¿ya? Entonces va a haber un proceso de degradación de las coecinas. Como las coecinas se degradan, los cromosomas homólogos se pueden separar y como cada cromosoma homólogo está unido por los kinetocoros al uso de la meiosis, entonces los cromosomas homólogos van a poder empezar a migrar, ¿no es cierto?, hacia cada uno de los polos de las dos células hijas, ¿ya? Este evento es súper importante porque la orientación de los cromosomas homólogos hacia la una célula, hacia la otra, es algo que, como les mencioné hace un ratito, ocurre completamente al azar. Y entonces esto garantiza que justamente se cumpla una de las leyes de Mendel, que es la distribución independiente de los genes. ¿Ya? Entonces, si es que los genes no están presentes en el mismo cromosoma, tienen la posibilidad de ser heredados de manera independiente, ¿no es cierto? Justo gracias a este evento de separación que ocurre en la anafase 1. ¿Ya? Después de la anafase 1 ocurre la telofase 1, ¿no es cierto? Entonces aquí ya los cromosomas homólogos han llegado al extremo, ¿no es cierto?, de cada una de las células hijas. Puede, dependiendo de las especies, volverse a formar la envoltura nuclear y justamente darse un proceso de citoquinesis, ¿no es cierto? Y lo interesante aquí es que entonces ya cada una de las células hijas cuenta solamente con la mitad del material genético, ¿ya? Aquí sí, esta célula hija tiene uno de los cromosomas del par 2 y la otra tiene el otro cromosoma del mismo par, y así sucesivamente. Entonces aquí ya se redujo a la mitad el material genético de los gametos, ¿ya? Entonces la reducción del material genético ocurre al final de la primera división de la meiosis, ¿ya? Lo que pasa es que de todas maneras, aquí en este estadio, cada cromosoma todavía está duplicado, cada cromosoma está formado por un par de cromátidas hermanas, ¿no es cierto? Entonces necesitamos un segundo proceso de división del material genético para justamente obtener células con la mitad del material genético que la célula germinal, que la célula original, ¿ya? Eventualmente también dependiendo de las especies, aquí puede o no darse ese proceso de citoquinesis, eso es variable, depende de cada uno de los organismos. Y entonces, entre la meiosis 1 y la meiosis 2 puede haber un periodo breve de interfase. Ahora, este periodo breve de interfase, como les mencioné hace un momento, es particular, no es una interfase completa propiamente dicha, porque si ustedes se acuerdan, en el ciclo celular, la interfase tenía 3 momentos claramente distinguibles, ¿no es cierto? Teníamos la fase G1, que era fase de crecimiento celular, luego teníamos una fase S, que es la fase de síntesis o de duplicación del material genético, y luego teníamos una fase G2, ¿no es cierto?, que dura otra vez una fase de crecimiento celular en cuanto a volumen para empezar el proceso de mitosis, ¿ya? Entonces, entre las dos divisiones meióticas, entre la meiosis 1 y la meiosis 2, hay una interfase chiquita que lo que hace es que la célula pueda crecer, pueda aumentar en volumen, pero esta interfase no tiene la fase S, ¿ya? Porque ya redujimos el material genético a la mitad. Cada cromosoma ya está duplicado, entonces no es necesario que se vuelva a duplicar, ¿ya? Entonces esta interfase no tiene la fase S, y una vez que esta interfase, este periodo de crecimiento, ¿no es cierto?, ha terminado, arranca nuevamente la célula con la segunda fase de la meiosis 2, y la meiosis 2 inicia como con la profase
¿no es cierto? Que en este caso sería la profase 2. Y aquí, al igual que en la profase 1, vamos a tener la desaparición de la envoltura nuclear, si es que esta se llegó a formar, ¿no es cierto?, al final de la telofase 1, pero eso va a depender de las especies, ¿ya? Durante la metafase 2 se vuelve a formar el uso meiótico, ¿no es cierto? Aquí dice mitótico, ya le cambio un ratito. Se vuelve a formar, ¿no es cierto?, a lo largo de los centrómeros del uso mitótico, ¿no es cierto?, se vuelve a reorganizar el citoesqueleto para formar el uso de la meiosis. Y entonces aquí en la metafase 2, o sea, en la metafase de la meiosis 2, los cromosomas se van a alinear de manera aleatoria en la placa metafásica, ¿ya? Entonces, aquí sí tenemos un proceso de metafase que es exactamente igual al de la meiosis, ¿ya? Los cromosomas se van a unir por los kinetocoros a las fibras, a los haces, ¿no es cierto?, del uso mitótico, y, ¿no es cierto?, entonces los kinetocoros van a quedar apuntando hacia los centriolos. En la fase 2, ¿no es cierto?, los cromosomas se separan, ¿no es cierto? Ya las cromátidas hermanas, ¿no es cierto?, pierden la cohesión que tenían en el punto este marcado por el centrómero, ¿no es cierto? Entonces, cada cromátida hermana se va a separar y va a empezar a dirigirse, ¿no es cierto?, hacia cada uno de los polos de las futuras células hijas. ¿Ya? Entonces esto pasa en las 4 células que se van a ir formando. Nuevamente, aquí otra vez solamente les recuerdo que por los kinetocoros, ¿no es cierto?, los cromosomas se unen gracias a proteínas motoras a las fibras del uso mitótico. Entonces, los cromosomas lo que hacen es ir caminando gracias a las proteínas motoras por las fibras de microtúbulos, ¿no es cierto?, que forman el uso. Y hay algunas fibras del uso, las que no tienen cromosomas pegados, ¿no es cierto?, a ellas, que se extienden, como quien dice, de centrosoma a centrosoma, ¿ya? Estas son importantes porque estas fibras lo que provocan es el alargamiento de las células para que justamente empiecen, ¿no es cierto?, a ya darse el inicio de la división de todo lo que sería citoplasma, ¿ya? Entonces, hay fibras particulares del uso mitótico que se encargan como de ir extendiendo, ¿no es cierto?, a las 2 células hijas, mientras que otras de las fibras del uso meiótico tienen a las cromátidas hermanas pegadas y las van jalando hacia los extremos, ¿ya? Esto nos lleva a la última fase de la meiosis 2, o sea, la telofase 2, y en este caso, entonces, ya cada una de las cromátidas hermanas, ¿no es cierto?, ha terminado de migrar hacia los polos de cada una de las células que van a dar origen al núcleo de cada una de las células hijas. En este caso, entonces, a partir de una sola célula, nosotros obtenemos 4 células hijas y entonces cada una de estas 4 células hijas termina heredando una de las cromátidas de una tétrada para un par de cromosomas determinados. Entonces, para el par de cromosomas, para la tétrada formada por los cromosomas del par 1, ¿no es cierto? Tenemos una cromátida aquí, la otra acá, la otra acá, la otra acá, y así sucesivamente para los 23 pares de cromosomas, ¿ya? Entonces, en este caso, a partir de una sola célula germinal, nosotros terminamos obteniendo 4 células hijas que en este caso ya tienen una reducción de material genético, ya no son diploides, son haploides, ¿ya? Y eventualmente, si es que hubo procesos de entrecruzamiento, ¿no es cierto?, se produjo variabilidad genética que sumada, ¿no es cierto?, a la distribución randómica de las cromátidas hermanas, genera, ¿no es cierto?, que los gametos terminen con distintas posibilidades de combinación de los diferentes genes, ¿ya? Y eso es justamente lo que nos lleva a explicar un poquito este tema que ya vimos cuando hablamos de las mutaciones con ustedes, ¿no es cierto? Ya hablamos de las mutaciones, si no me acuerdo mal, ¿ya? Hablamos de las mutaciones en cuanto a números cromosómicos. ¿Qué pasaba cuando se alteraba el número cromosómico? Que sí vimos de eso, ¿no es cierto? Entonces,
distintas posibilidades de alteración de los números cromosómicos en los organismos están estrechamente relacionadas al momento en el cual existe una regularidad en el proceso de división del material genético en la meiosis. Entonces, si a partir de las células germinales que van a dar lugar a los óvulos o a los espermatozoides, o sea, es que en los ovocitos o en los espermatocitos, ¿no es cierto?, hay anomalías en la meiosis, puede haber alteración en el número cromosómico, ¿no es cierto?, de todo el material genético o de algunos cromosomas en particular. Entonces, ustedes tienen aquí en este primer recuadro, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre en una meiosis normal solamente con un cromosoma, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nosotros nuestro par de cromosomas homólogos, ¿ya? Este par de cromosomas homólogos en la primera división meiótica, ¿no es cierto?, terminan separados cada uno, ¿no es cierto?, en una célula hija al final de la meiosis 1. Y luego, ¿no es cierto?, del proceso de meiosis 2, cada una de las cromátidas hermanas de estos cromosomas terminan, ¿no es cierto?, en un espermatozoide o en un óvulo, ¿no es cierto? Esto es lo que ocurre cuando hay una división meiótica normal. Entonces tenemos a partir de una célula germinal, ¿no es cierto?, gametos. Cada uno de los gametos tiene una cromátida hermana, ¿ya? Si es que hay una irregularidad a nivel de la primera división meiótica, si es que los cromosomas homólogos de un par determinado no se separan por alguna razón, digamos que, por ejemplo, la red de coecinas no se digiere, ¿no es cierto? Las coecinas son las que tienen a los cromosomas homólogos pegados formando el complejo sinaptonémico, formando la tétrada, ¿ya? Si es que la red de coecinas no se digiere para un par de cromosomas determinados, al final de la primera división meiótica nosotros vamos a terminar con dos células hijas que tienen el contenido genético diferente para un cromosoma determinado. Entonces, en este caso tenemos una célula hija, ¿no es cierto?, que tiene el par completo de cromosomas homólogos y otra célula hija que no tiene nada, ¿ya? Entonces, al momento de la segunda división meiótica, esta célula hija que no tiene nada, evidentemente va a generar gametos que no tienen el cromosoma, en este caso, ¿no es cierto?, si estamos hablando de, qué sé yo, el cromosoma 1 o del cromosoma 18, por ejemplo, vamos a tener un par de gametos que no tienen ese cromosoma, pero vamos a tener dos gametos que en cambio sí tienen ese cromosoma y de hecho lo tienen duplicado, porque en la segunda fase de la meiosis, acuérdense que lo que se separa es las cromátidas hermanas. Entonces, en este caso, estos dos gametos tienen una cromátida del padre y una cromátida de la madre, cada uno de los dos, ¿ya? Si es que la anomalía se da en la segunda división meiótica, ¿ya? La primera división meiótica ocurre de la misma manera que una división normal. En la segunda fase de la meiosis, cuando los cromosomas están alineados en la placa de la metafase 2, lo que no se separa son las cromátidas hermanas. Otra vez, los centrómeros permanecen unidos, ¿no es cierto?, por coecinas y eventualmente puede darse algún evento que genere que las cromátidas hermanas no se separen. Entonces, nuevamente aquí nosotros terminamos con gametos que tienen un número irregular de cromosomas para un par determinado. Y entonces, como aquí los cromosomas homólogos no se van, como los cromosomas no van a separar las cromátidas hermanas, terminamos con un gameto sin cromátidas. El otro gameto va a tener las dos cromátidas de un mismo cromosoma. El tercer gameto no tiene nada y el cuarto gameto va a tener las dos cromátidas del otro cromosoma homólogo de un par determinado, ¿ya? Entonces, genéticamente, los gametos que se producen por estas anomalías tienen una composición distinta, ¿ya? En este caso, estos gametos, por ejemplo, sí heredan una cromátida del padre y una de la madre. En este caso, estos gametos heredan
las dos cromátidas de la madre y las dos cromátidas del padre. Genéticamente la composición es distinta. La anomalía existe, ¿no es cierto? Digamos que estos son óvulos, ¿no es cierto? Y después estos óvulos terminan terminan siendo fecundados por un espermatozoide. Y entonces en ese caso, cuando aquí hay fecundación, ¿no es cierto? El espermatozoide aporta un número normal de cromosomas. Terminamos con individuos diploides, ¿no es cierto? Y terminamos con individuos diploides para todos los cromosomas. Pero digamos que aquí estos gametos van a ser fecundados, ¿no es cierto?, por espermatozoides normales, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a tener en estos dos casos una trisomía, porque el cromosoma, digamos, el 18, ¿no es cierto?, el espermatozoide aporta solamente una cromátida perteneciente a ese cromosoma en particular, pero los óvulos tienen, ¿no es cierto?, dos copias de ese cromosoma, y en cambio aquí ese espermatozoide va a generar individuos, ¿no es cierto?, que para ese cromosoma en particular no son diploides, sino que son haploides. Tiene solamente uno de los cromosomas de ese par en particular, y pasa exactamente lo mismo en este caso. Entonces esto es lo que genera justamente las mutaciones cromosómicas numéricas, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener trisomías, que es cuando justamente tenemos gametos que tienen los dos cromosomas homólogos juntándose con un gameto normal, o podemos tener, ¿no es cierto?, monosomías, que es cuando un gameto, ¿no es cierto?, que carecía de un cromosoma determinado se junta con un gameto normal y tiene solamente uno de los cromosomas homólogos de un par determinado. Tanto las trisomías o las monosomías son lo que se conoce como aneuploidías, y una de las más conocidas, creo que esto ya vimos, ¿no es cierto?, con ustedes, es justamente la trisomía del par 21, que es la que da origen al síndrome de Down. Esto sí vimos con ustedes, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, ¿ya? Entonces, hay algunas trisomías que son famosas, hay unas que son más catastróficas que otras, como ya vimos, ¿no es cierto? Hay la del par 18, hay la del par 13, ¿no es cierto? Y también hay posibles trisomías o monosomías en lo que corresponde a los cromosomas sexuales, que también genera alteraciones, ¿no es cierto?, en el número cromosómico. Entonces, creo que con esto, déjenme revisar si al final de estas diapositivas tenemos algo más. Con esto nosotros terminamos de ver todo lo que tiene que ver con ciclo celular y reproducción, y como sí tenemos un poquito de tiempo, vamos a empezar a ver las bases para genética mendeliana, que con ustedes lo vamos a tratar a nivel de laboratorio. Entonces, los laboratorios de la próxima semana, ¿no es cierto?, van a consistir en ejercicios sobre genética mendeliana, ¿ya? Si no acabamos la teoría del día de hoy, yo les termino de dar la teoría la próxima semana, y después de eso ustedes resuelven los ejercicios, ¿ya? Entonces, dentro de todo el tema, ¿no es cierto?, que se conoce como genética mendeliana, están incluidos todos aquellos preceptos que un poco marcan la pauta para ir entendiendo los distintos patrones de herencia de los genes, ¿ya? Entonces, la genética mendeliana nos ayuda a nosotros a entender cómo los cromosomas que tienen en su estructura, ¿no es cierto?, contenidos los distintos genes, son la base física para estos procesos de herencia, o sea, de justamente ir transmitiendo las distintas características, ¿no es cierto?, de una generación a la otra. Y entonces de esta manera, ¿no es cierto?, ir heredando estos caracteres a lo largo de una escala de tiempo que va más allá de cada uno de los diferentes individuos, ¿ya? Entonces, si ustedes se acuerdan lo que ya vimos
con respecto a la estructura del material genético en los cromosomas, ¿no es cierto? Vimos que cada uno de los cromosomas tiene una secuencia específica de pares de bases, ¿no es cierto? Y que esta secuencia específica puede ser muy variable en cuanto al número de pares de bases y también puede ser variable en cuanto al número de genes que están incluidos dentro de cada uno de los cromosomas, ¿ya? Entonces, por definición, los genes son secuencias de pares de bases o secuencias de nucleótidos, ¿no es cierto?, que codifican para características particulares en un organismo y que además tienen un lugar específico en los cromosomas. Este lugar específico que ocupa cada gen en un cromosoma es lo que vamos a conocer como locus o en plural, ¿no es cierto?, se conocen como los. Entonces, si yo estoy hablando solamente de este gen que es del gen P, yo hablo del locus del gen P, pero si estoy hablando de la posición específica de los genes P, A y B, voy a hablar de los loci de estos tres genes, ¿ya? Entonces, eh, cada gen tiene su posición específica, pero además cada uno de los genes puede tener distintas versiones, ya distintas variantes. Esas variantes que pueden tener los genes, ¿no es cierto?, son lo que nosotros conocemos como alelos, ¿ya? Entonces, los alelos son secuencias específicas, ¿no es cierto?, presentes exactamente en la misma posición de un cromosoma, o sea, son secuencias diferentes para un mismo gen, ¿ya? Y que entonces al momento de expresarse, ¿no es cierto?, pueden tener una manifestación distinta. Entonces nosotros para caracteres como, por ejemplo, la tolerancia a la lactosa, podemos ser tolerantes o intolerantes, ¿no es cierto? Esos son dos alelos. Para, por ejemplo, el tema de los tipos sanguíneos, ¿no es cierto? Los distintos tipos de sangre, el tipo A, el tipo B, AB y O, son consecuencias de distintos alelos para ese gen en particular, ¿ya? Entonces, hay variantes o variaciones para un mismo gen que al momento de expresarse como fenotipo, ¿no es cierto?, pueden dar origen a fenotipos distintos, ¿ya? Entonces, estos alelos eh, va a depender mucho, ¿no es cierto?, de cada gen, pero, por ejemplo, cuando un alelo se expresa por sobre otro, estamos hablando de un alelo que es dominante, ¿ya? En el caso de los tipos de sangre, por ejemplo, los alelos A y B son dominantes sobre el alelo O, ¿ya? Eh, y entonces, en este caso, el alelo O es lo que se conoce como un alelo recesivo frente a los alelos A y B, ¿ya? A nivel de fenotipo, de la expresión de los genes, esto tiene consecuencias, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de individuos que para un mismo gen tienen exactamente el mismo alelo en los dos cromosomas homólogos, estamos hablando de un individuo que es homocigoto para ese gen. Esto quiere decir, ¿no es cierto? Homocigoto tiene la misma variante en los dos cromosomas homólogos. Si yo tengo, en cambio, como en este caso de aquí, en el un cromosoma el un alelo y en el otro cromosoma el otro alelo, la otra variante, yo estoy hablando de individuos que son heterocigotos, ¿ya? Cuando yo combino el tema de homocigotos o heterocigotos con el tema de dominancia y recesividad, ahí es donde yo empiezo a ver patrones que son diferentes. Entonces, por ejemplo, un gen que es recesivo es un gen que solamente se puede manifestar, se puede expresar cuando está presente en condición homocigota, ya, porque no hay nada que le enmascare. Entonces, en este caso, por ejemplo, el gen O, que define el tipo de sangre O, ¿no es cierto? El alelo O que define el tipo de sangre O en la población, solamente se expresa cuando nosotros somos homocigotos para ese alelo, ¿ya? Pero si es que yo soy heterocigota y soy A o soy B o, ¿no es cierto? Ahí mi tipo de sangre va a ser A o va a ser B, porque A y B son dominantes sobre O, ¿ya? Un alelo es dominante cuando se expresa en condición de
heterocigosis de un organismo, ¿ya? Si es que el organismo es heterocigoto para ese gen en particular, el alelo se considera dominante si es que es el que se expresa cuando está presente, ¿no es cierto?, en individuos que son heterocigotos, ¿ya? El hecho de que un organismo sea homocigoto o que sea heterocigoto tiene también consecuencias sobre cómo se van a distribuir estos alelos en el momento de la meiosis, ¿ya? Entonces, yo les he puesto aquí un ejemplo, ¿no es cierto?, de qué es lo que sucede con este par de cromosomas homólogos, ¿no es cierto? Luego de la meiosis, por ejemplo, nosotros tenemos que los distintos alelos terminan separados en los gametos, ¿ya? Entonces, si yo tengo, qué sé yo, el color de ojos está codificado por un gen que está presente en el par 3, ¿ya? Mis dos cromosomas homólogos que pertenecen al par 3, ¿no es cierto?, van a tener el gen para el color de ojos, ¿ya? Entonces, dependiendo del color de ojos que yo tenga, porque el color de ojos, ¿no es cierto?, tiene distintos alelos. Hay gente que tiene los ojos de color negro, café, verde, azul, ¿no es cierto? Los distintos alelos tienen distintas posibilidades de ser dominantes o recesivos, entonces yo voy a tener gametos con distintas combinaciones dependiendo de si soy homocigota o heterocigota para ese gen en particular, el gen de color de ojos. Ya vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿ya? Dime, Agatha. Profe, me pregunta, o sea que en las cromátidas hermanas hay uno del padre y de la madre, ¿verdad? Entonces tiene que ser, digamos, el alelo heterocigoto en las dos para ser dominante, algo así. No. Cuando hablamos de cromátidas de hermanas, estamos hablando de cromosomas que pasaron por el proceso de duplicación. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto? Tú estás hablando de un cromosoma que ya sea viene de la madre o viene del padre, ¿ya? Entonces, ahí, por fuerza, ¿no es cierto? Tú vas a tener el mismo alelo en ese cromosoma, ¿ya? Las cromátidas de hermanas son copias idénticas la una de la otra, ¿ya? Pero tú puedes tener para el cromosoma 3 nuevamente, ¿no es cierto? Tú tienes un par de cromosomas homólogos 3. El uno viene de tu papá, el otro viene de tu mamá, ¿ya? Y entonces ahí sí, por ejemplo, el cromosoma que viene de tu papá tal vez tiene el gen que codifica para el color de ojos, tiene el alelo azul, y el de tu mami tiene el alelo que codifica para el color de ojos negro. Si es que negro es dominante sobre azul, tú saliste con ojos negros, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero cada una de las cromátidas hermanas de ese cromosoma en particular, de ese par de cromosomas en particular, ¿no es cierto?, va a tener exactamente el mismo alelo, porque son copias. Las cromátidas hermanas son copias, los cromosomas homólogos sí son cromosomas que estructuralmente tienen los mismos genes, ¿ya? Pero los genes pueden estar presentes en sus distintas variantes, dependiendo de las características que tenga el padre y de las características que tenga la madre, y también dependiendo del azar, porque tal vez digamos que tu mami tiene ojos azules, ya, y tu papi tiene ojos negros, pero resulta que tu papi es heterocigoto, y como negro es dominante sobre azul, probablemente tu papá eventualmente pudo haberte heredado ojos de otro color, ya, pero como el negro es dominante y enmascara los otros alelos, no te diste ni bola y por la ruleta genética te tocó los ojos negros, ¿ya? Entonces, todos estos patrones, todas estas cosas que les estoy explicando son cosas que fueron descubiertas o planteadas por Gregor Mendel, que fue un monje austriaco que vivió en el siglo XIX, ¿ya? Mendel tenía un perfil académico bastante particular. Primero que era monje, entonces tenía un montón de tiempo para básicamente hacer ciencia. Y luego, Mendel no era solamente botánico, sino que Mendel también era matemático, ¿ya? Este perfil específico de Gregor Mendel
le dio a él una ventaja súper importante sobre las otras personas que estaban estudiando, ¿no es cierto?, procesos de herencia o patrones de herencia de caracteres, porque él, gracias a su formación como matemática, pudo diseñar unos experimentos que desde el punto de vista estadístico eran unos experimentos súper sólidos y bien concebidos. Eso le permitió a Mendel hacer conjeturas acerca de los procesos de herencia, no solamente desde el punto de vista eh, de visualizar los caracteres ya como botánico, ¿no es cierto? Y de poder hacer las cruzas, pero también le brindó un montón de información estadísticamente validada que luego le permitió, ¿no es cierto?, por tener experimentos tan bien diseñados que podían ser replicados una y otra vez, explicar de manera súper contundente cómo se iban dando estos procesos de herencia del material genético. En esa época él no sabía, ¿no es cierto?, que el material genético estaba incluido dentro de los cromosomas y él básicamente lo que hablaba era de rasgos como el color de las flores, rasgos como el color de los guisantes o de las semillas, rasgos como el tamaño de la planta, y a él lo que le interesaba era ir entendiendo los patrones de herencia de esos rasgos, ¿ya? Entonces, en este caso, Mendel lo que hizo fue preocuparse por trabajar con rasgos que él fue definiendo como características individuales e independientes, y diseñó estos experimentos para ir viendo, ¿no es cierto?, cómo estos rasgos se heredaban a lo largo de varias generaciones, ¿ya? Escogió los guisantes porque son plantas que tienen un ciclo de vida relativamente manejable, corto, ¿no es cierto?, que le permitía a Mendel, ¿no es cierto?, hacer los cruces, contar con semillas, sembrar esas semillas, ver, ¿no es cierto?, los fenotipos de las plantas obtenidas a partir de esas semillas, volverles a cruzar y así sucesivamente. Entonces es un organismo idóneo, esa fue la segunda ventaja que tuvo Mendel. Fue un organismo idóneo en cuanto al ciclo de vida, ¿no es cierto?, que le permitió manejar varios cruces y estudiar varias generaciones a la vez, pero además también, ¿no es cierto?, las plantitas de guisantes, si ustedes alguna vez han visto una plantita de chocho que es pariente, ¿no es cierto?, de los guisantes, tienen esta estructura en particular, donde los estambres y los pistilos están protegidos, ¿no es cierto?, dentro de los pétalos. Y eso le permitió a Mendel controlar súper bien todos los procesos de fecundación y regular más o menos qué características cruzaba con cuáles, ¿ya? Entonces Mendel pudo trabajar con individuos de raza pura, controlar los cruces y así poder obtener resultados estadísticamente validados sobre la herencia y entonces poder hacer inferencia con esos resultados acerca de los procesos de herencia de los rasgos. Entonces, el día de hoy nos vamos a quedar hasta ahí. Con la mitad de ustedes nos vemos el día de mañana en el laboratorio. Necesito que porfa las 3 personas que no vinieron ayer me confirmen si van a poder venir mañana, porque eso tiene consecuencias. O sea, no es solo de la tosísima que les estoy preguntando, pero yo tengo que avisar en la sala de preparaciones si se necesita más material, más placas, más microscopios, si nos dan un laboratorio más grande, más chico. Entonces, ahí sí es necesario que por favor me avisen. Dime, Ariel. Profe, más que nada quería pedirle disculpas por nuestro comportamiento con usted. En mi caso, yo tenía el volumen bajo, entonces no le pude escuchar. Mil disculpas y con los que estuvieron el día de ayer con usted, tal vez no debe haber sido intencional, pero han de haber salido al apuro o algo así. Pero mil disculpas por todo y Eh, no te preocupes, pero son cositas que se van aprendiendo y yo particularmente considero que ustedes no solamente se están formando como académicos, pero también hay que terminar de criarlos, porque la vida les patea a la universidad eh, en unas condiciones súper distintas en las que yo me crié. Ustedes son una generación súper distinta a la mía. Eh, Hay cosas que a veces se da por sentado que tienen que aprender o en la casa o en el colegio, la universidad. Para mí es importante hacerles notar, porque también ustedes son
ustedes pertenecen a una profesión en particular. Ustedes van a tratar con personas. Yo puedo tratar con plantas. Las plantas no necesitan que les salude. Yo les saludo porque a mí me caen bien. Pero ustedes van a trabajar con personas. Ustedes incluso creo que tienen en su malla curricular, yo les estaba preguntando ayer, todo el tema de manejo al paciente, ¿no es cierto? Entonces, si no empiezan desde ahorita empezando a saber cómo lidiar con sus profes, ¿qué van a hacer con los pacientes después? Mientras uno se vuelve más viejo, hay un montón de cosas que son más difíciles de cambiar. Y ustedes están en esa edad en la que son súper maleables todavía. Así que para mí es parte de educarles. A mí no me interesa solamente darles la materia, pero también me interesa que ustedes aprendan otras cosas. Y esto es parte de eso. Así que no te mates, pero espero que no vuelva a pasar, ¿ya? Sí, Listo, profe, chicos. Nos vemos mañana. hasta luego. Gracias, Ya, profe. nos Profe, vemos. gracias. Gracias, profe. Mañana. Eh, profe. ya iba a cerrar la sesión, dime, Profe, Caro. profe, sí, sí, yo. ¿Por qué estamos en este link y no entramos en el otro link del jueves? Eso me perdí. Porque este es el que me sale a mí aquí, verás. Yo entro a mi sesión de Zoom y me sale esta. Porque yo estuve esperando en el otro link como media hora y dije, la profe no me contesta. Ah, no, porque soy una idiota. Este es el link del martes. Ujú. Ya, no sé por qué a mí en este panel no me están saliendo los links del jueves y el viernes. Entonces, cierto, ustedes deben haber entrado por aquí, ¿no es cierto? Estamos por telofase, anafase 1. No, más yo o entré menos. más. Profe, ¿podría subir la clase grabada por para volver a ver? Sí, el fin de semana terminé de subirles todo lo que estaba hasta la semana pasada, pero me falta subirles las clases de esta semana, sino que en serio estoy a full con un montón de cosas y entonces no, las de esta semana todavía no subo, iba a subir en el feriado. Entraron por aquí. Sí, profe. Ya, sí, no, yo me gilié y por eso, pero en cambio a sus compañeros les estuve preguntando dónde están sus compañeros y nadie me contestaba, pregunté eso como 4 veces y son así medio, Nadie nos dijo nada, o sea, no, yo estaba mal y entonces yo entré por aquí, yo entré por acá, por mi panel, mira, pero claro, aquí dice martes 2 de noviembre, así súper, a veces me despisto horrible, pero sí, o sea, el link correcto es este de acá, ya me voy a anotar porque si no, yo también me olvido. Pero yo estuve preguntando dónde están sus compañeras y nadie me decía nada. Pregunté eso como 3 veces. Después les pregunté si es que me oían. Nadie me contestaba nada. O sea, todo mal, güey. Pero bueno, es no que pasa nada. no saben decir nunca nada. O sea, sí, yo sé que no es personal. Después de 3 semestres en virtual, ya sé que eso es medio como lo normal. Pero ustedes tienen la ventaja de que a ustedes ya se les está tratando de regresar a la presencialidad. Entonces se supone que ya están un poco más civilizados. Se supone. A veces pasa, así que todo bien. Pero también, o sea, sí entiéndanme a mí, o sea, yo soy humana y a veces esas cosas también me molestan. O sea, tengo 20 cámaras apagadas, nadie saluda. Ayer se van del laboratorio, algunos no se despidieron y es como, qué turro, o sea, porque, o sea, yo sí invierto un montón de tiempo, pero es que tú saliste corriendo al final así como loco. Pero sí hubo gente que, por ejemplo, simplemente, sí, por eso te digo, es relativo, o sea, no es cuestión de, no te despediste porque saliste corriendo, no, hay gente que simplemente se salió del laboratorio al rato que acabó y para uno es turro porque inviertes tiempo, uno al final del día también se encariña con ustedes y cuando le tratan así a uno, o sea, uno sí se siente así como la novia tóxica, pero, o sea, sí es tu raza, pues. Es tu raza, o sea, si ustedes entran a un lugar y saludan y no les contestan, siendo decir que al huevo. Es así nomás. Entonces, es parte de su educación. ¿Ya? Sí, profe. Listo, chicas. Gracias, Con hasta luego. ustedes nos vemos el martes. Profe, hasta luego. No, mentira. Ya. Listo. Disfruten el Hasta feriado. luego, profe. Ya nos Nos vemos. vemos.